Bienvenidos, bienvenidas a Un CM en Casa. Soy Gorka Corres Zamacola, capítulo número 6. Venimos de tener una interesante charla con Cristina Pillaniz, decana del Colegio de Ingenieros Industriales aquí en Álava, que fue muy interesante porque hablamos de mucha IA e industria, que creo que aquí además en Euskadi pega muy bien. Y he tenido una muy buena acogida, así que mil gracias lo primero en este momento de teletienda que tengo al inicio, Lorena. Eso es lo primero, acordaros de la gente que lo ha comentado y tal. ¿Qué más cositas? Pues que tenemos patrocinio. Lo habréis visto en la descripción de los capítulos de estos episodios previos, de que volvemos a contar con Páginas Web Vitoria, una agencia de páginas web, diseño, SEO, etcétera, de aquí de Vitoria, que ya nos patrocinaron y ayudaron en el proyecto hace un par de temporadas, en la de antes de fracturarme la rótula, y vuelven otra vez. De hecho, ya habréis podido ver algún capítulo que hemos hecho especial con Roberto, con uno de los chicos de la agencia. Y para los que no sepáis, pues ahí volveremos a dejar en la descripción del capítulo la dirección donde podéis contactar y, obviamente, pues el enlace a la entrevista para que podáis ver y conocerles un poco más. Si no os conocéis después de hace 2 años, pues ahí siguen contando cosas muy interesantes y espero también que os guste también, antes de nada. Y siguiendo con la teletienda, que hoy está siendo más de lo normal, invitaros a que os suscribáis, que deis campanita, que dejéis comentarios, sugerencias, tomatazos, todo lo que os apetezca comentar siempre es bienvenido, y las suscripciones también. El canal va poquito a poquito cogiendo fuerza, y muchas gracias a la gente que lo está viendo, compartiendo y nada, mil gracias. Y obviamente, si todavía alguien queda y quiere apetece subirse al barco con ese patrocinio, pues ya sabéis, me podéis contactar en LinkedIn o en cualquiera de las redes sociales, y si no, en mi correo electrónico, info@gorkacorres.com. Así que si alguien quiere más, pues oye, adelante y bienvenidos al barco y bienvenidas. Y esta era toda la sección de teletienda de Autobombo, Lorena. Así que hoy había una poca por delante hoy. No lo habitual, pero había muchas cosas que comentar. ¿Qué más? Vale. Sí. Tengo un dato para que ahora, cuando se presente la invitada, para que lo tengamos en contexto, que además yo creo que se lo recogí en alguna entrevista por ahí, y que por eso yo hago mucho hincapié en el programa de que haya perfil femenino como masculino, pero sobre todo femenino, porque tengo esa obsesión, Lorena, de que el programa tenga equilibrio, y si puede tener más femenino mejor, y por eso a veces pues un poco soy muy insistente con esa cuestión. Y el dato era, creo que te lo leí en alguna entrevista o algo recientemente, en el que se decía que indicabas que solo el 18% de las mujeres están desarrollando IA. Todavía, no sé si te lo había leído o algo. Y Sí, eso era un puede dato ser. para la audiencia, para que lo tengan en contexto, y por eso es importante tenerlo aquí de entrada. Y sin más, Lorena, teniendo este dato, si alguien no te conoce, que creo que sí te conocerá, pero si alguien queda por no sabe quién eres, a qué te dedicas, como diría un buen amigo, este es tu minuto de oro. Pues nada, mi nombre es Lorena Fernández Álvarez, soy ingeniera informática, hice un máster en seguridad de la información y luego un experto en ética de la digitalización y la inteligencia artificial. Y ahora soy la responsable de la Comisión de Inteligencia Artificial de la Universidad de Deusto, pero yo creo que el mejor resumen que suelo decir siempre es que soy ingeniera salsera. Es decir, que allá donde hay un charco, pues me suelo meter, y de hecho, pues dentro de esos charcos que me gustan mucho, suelo ir muy bien acompañada, por ejemplo, como es el caso de Novel Run, que es un juego de mesa que hicimos Pablo Garáizar, Íñigo Maestro y yo, precisamente para una de esas cosas que decías, que era la de visibilizar el talento femenino en la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia. Entonces, nada, pues una parte como muy lúdica. Y luego también, de nuevo, con Pablo Garáizar escribimos un libro sobre inteligencia artificial para todos los públicos, ¿no? Para hacer una divulgación con lenguaje humano y no máquina
y no IA sobre qué es esto de la inteligencia artificial. Además es muy curioso porque es un libro que solo está disponible en papel. Ah, Sí, porque además tiene unas ilustraciones brutales por parte de Denis Beltrán. Entonces, nada, animo a la gente a que le eche un vistazo. sí, lo dejaremos ahí en la descripción del capítulo para que podáis, aparte para seguirle a Lorena, también dejaremos en la descripción también el enlace para que lo podáis encontrar. Cositas que no escucháis cuando antes de que entramos a grabar y lo digo para que también ahora que estamos en la grabación, para mí es pues un lujo, tal, lo digo con todo, pero para mí es muy bonito porque con Lorena yo lo sigo, nos conocemos de hace ni sé cuánto, digitalmente hablando, como digo yo. Y la verdad es que nunca se daba la situación o no se me había dado de cómo conectar o cómo cuándo encontrar la manera. Hemos estado muchos meses. Hay muchos meses hasta que ha llegado este momento, bien lo sabemos. Pero para mí, o sea, es un regalo para todo lo que les podéis ver y escuchar esta charla porque es una referente en el mundo digital. Desde cuando llegué creo que ya estaba ya. Así que hay gente que cuando vas a eventos, o sea, sabes que ya están ahí y son parte de, como digo yo, de esa historia o de gente que está ahí y yo creo que para mí hoy es uno de los días más chulos en el canal. Y vamos a hablar mucho de ella, obviamente, pero hoy le queríamos dar el enfoque, y estando Lorena un poco, obviamente, con la ética. Y la primera pregunta que te lanzo que es tan simplemente ¿qué relación puede tener la IA con la ética? Sí. Bueno, de una relación directa, porque al final toda tecnología que desarrollamos y construimos siempre tiene un impacto sobre la vida de las personas. Entonces, la primera frase que tenemos que romper es que la tecnología es neutra. Y ya te digo, siempre hay que poner esa perspectiva y para mí, hay que poner en el centro la ética, ¿no? Cuando estamos pensando no solo en desarrollar la inteligencia artificial, sino también usarla, monetizarla. Y claro, esto ahora mismo es un reto, porque en el centro de las principales empresas tecnológicas, y estoy pensando en las fundacionales, pues el centro obviamente está el modelo de negocio, y ahora mismo el modelo de negocio normalmente suele colisionar mucho con bastantes aspectos éticos, ¿no?, que tenemos en la mirada. Claro, es complejo. Cuando hacemos como la mirada de dónde tenemos que incorporar la ética, yo siempre digo, a día de hoy lo que se está haciendo es, o tenemos un modelo muy reactivo, de cuando se detecta algún fallo o alguna incidencia grave sobre esa vida de las personas que decía, se pone un parche, pero al modelo que tenemos que aspirar es que la ética esté presente de manera proactiva en todas las fases de desarrollo de esa tecnología, incluso ya a nivel iniciático cuando estamos pensando en los propósitos de esa tecnología, ¿no? Y bueno, pues ya te digo que no es fácil, porque incluso cuando hacemos una mirada de geopolítica, de modelos sociales y demás, pues es difícil que la IA esté ahí. Bueno, que la ética esté ahí, perdón. La IA sí que está ahí, por desgracia. Sí. Otra pregunta que me venía, y recogiendo el guante, claro, muchas de la IA es buena, es mala, ¿qué es? Porque la gente la achaca todos los males de Mordor, o sea, o está en la versión tecnológica o la versión, esto nos vamos a Mordor. Pues ¿Qué es? la IA no es ni buena ni mala, porque la IA no tiene agencia. Es decir, a la IA no le podemos asumir, esto es como cuando leía los titulares de Grok desnuda a mujeres y demás. No, Grok no, la IA no hace cosas. Hay personas por detrás que desarrollan la inteligencia artificial, hay personas que piensan el modelo de negocio de la inteligencia artificial, hay personas que monetizan la inteligencia artificial y hay personas que utilizan la inteligencia artificial. Entonces, realmente, lo problemático de decir que la IA es una cosa o la otra es que diluimos las responsabilidades de esta tecnología.
Y para mí la clave es enfatizar desde dónde se construye, quién construye, con qué intencionalidad se construye y demás. Entonces, por un lado, eso, y por otro lado, es imposible que generalicemos. Es decir, la inteligencia artificial es amplísima, lo que pasa que últimamente parece que no, que solo hablamos de la inteligencia artificial generativa y ya está, le ponemos el paraguas de inteligencia artificial, pero hay muchísimos desarrollos que además no solo parten de las grandes tecnológicas que nos vienen a la cabeza, ¿no? Las de Silicon Valley. Hay empresas en todo el tejido industrial, a nivel Euskadi, a nivel, ¿no? A todos los niveles, haciendo desarrollos de inteligencia artificial que pueden estar vinculados a temas de IA generativa o no, y que pueden estar vinculados a determinados propósitos que puedan tener ya un enfoque más positivo o negativo. Eso por un lado. Y luego, además, también muy vinculado con lo de la IA es buena o es mala, ya te digo que sin querer ponerle agencia a la IA, hay una cosa que me gusta mucho, que solemos hablar, que es una máxima que también la gente dice, que es, bueno, la tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que se haga, ¿no? Y además, ¿no? Siempre viene con el ejemplo de, bueno, un cuchillo pues te vale lo mismo para untar mantequilla que para asesinar a una persona. Y digo, totalmente de acuerdo, pero si hacemos un análisis de cómo está diseñado el cuchillo para untar mantequilla, es un cuchillo romo, sin punta, sin estrías, y sin embargo un cuchillo pensado para asesinar a una persona, pues viene con otras decisiones de diseño. Entonces, de nuevo, a lo que vamos es que es muy importante tratar de identificar quién construye la inteligencia artificial concreta de la que hablemos, cuáles son los propósitos, cuál es el objetivo por detrás, y habrá algunas decisiones de diseño y desarrollo que le confieran una serie de características, y habrá otras cosas que no serán buscadas por parte de quien desarrolla la tecnología, pero que luego tengan unas consecuencias que nadie había podido evaluar y que pasen. Y no siempre son consecuencias negativas, pero hay muchas veces que sí, que aparecen ahí. Ujú. Has hablado de personas en la IA y me vienen a la cabeza tres grandes nombres. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos porque parecen rockstars, o sea, así de claro. ¿Cómo percibes a... Voy a ir de uno en uno, si quieres lograr responder, pero como el orden de lo que quieras. A San Alman. Espero que no me pidas luego que te haga un listado, el ranking No. de quién es más malo que el anterior. No, pero porque quieras empezar. O sea, ¿cómo percibes a Sam Altman, a Elon Musk, obviamente, y a Darío Modei? Porque creo que pasa por ahí como de puntillas, pero creo que también merece también una Bueno, visión. pues ¿cómo les percibo? Mira, normalmente en mis charlas suelo poner una fotografía que creo que ilustra muy bien cómo les percibo, que es la fotografía de la toma de posesión de Donald Trump, ¿no? En eh, esta última toma. Que estaban todos ahí, de hecho la fotografía aparece Mark Zuckerberg, aparece Jeff Bezos, o sea, aparece Meta, aparece Amazon, aparece Google y aparece Elon Musk. Me faltaba Sam Altman en la fotografía y también Anthropic, pero realmente pues para mí no dejan de ser señores feudales, que cada uno tiene su feudo digital, ¿no? Y dentro de su feudo digital marca sus normas, pero que también tienen una dependencia, en este caso, de su rey, ¿no? Dentro de este tecnofeudalismo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en esa fotografía, aparte de que estén ahí presentes, por esa toma de posesión, cada uno de ellos, algunos a nivel personal y algunos a través de sus empresas, habían puesto $1 millón para el acto de toma de posesión de Donald Trump. Y también porque una vez que Donald Trump vuelve otra vez, lo primero que les dice es: todas las políticas que estabais llevando a cabo sobre DEI, o sea, diversidad, equidad e inclusión, paradlas. Por eso a mí me interesa, ¿no? y suelo poner el enfoque de que a veces son elementos, ¿no?, que marcan ya cómo son las herramientas. Entonces, si a quien construye la tecnología, antes por lo menos, aunque pudiera ser a nivel cosmético, tenían alguna perspectiva de ética, pues de repente en este tecnofeudalismo el rey les dice: parad todo eso. No quiero dejar fuera Anthropic,
porque precisamente a mí me parece que es uno de los más peligrosos. ¿Por qué me parece uno de los más peligrosos de todos los que me has dicho? Porque el resto van de cara, pero Anthropic está construyendo un relato en torno a que ponen la ética en el centro, cuando tampoco es así, pero les viene muy bien y yo creo que es donde están jugando mucho en esa construcción de relato para conseguir personas que utilicen su inteligencia artificial. Entonces me parece más peligroso ahora mismo ese discurso de Anthropic que igual, ya te digo, Sam Altman y Elon Musk, que de hecho se están peleando los dos ahora mismo en un juicio y además se están dando como cosas muy curiosas de Elon Musk ha demandado a Sam Altman porque ya sabéis que OpenAI empezó como una fundación, de hecho la finalidad de la fundación era el desarrollo de la inteligencia artificial general, pero con fines de beneficio para toda la humanidad, y él lo que dice es que luego se ha convertido en una empresa y que él puso pasta para ese desarrollo ético y con el fin de ayuda a la humanidad, o sea, Elon Musk, ¿vale? Digo, para que quede claro. Sí, entonces, bueno, se están dando cosas muy, muy curiosas en esta carrera de construir el relato. ¿Y por qué es importante esa construcción del relato? Que de hecho hace poco leía por qué las empresas tecnológicas nos quieren dar miedo. Fijaos, hay como una construcción de relato, de un relato de no, mi IA es muy ética, pero en el caso de Anthropic, por ejemplo, hace poco nos han dicho, oye, cuidado, porque la última versión que hemos sacado es capaz de detectar un montón de vulnerabilidades, ¿no? Y hacer ciberataques y demás. Y lo que se está analizando de esa construcción del mensaje a medio camino entre lo ético, pero ojo, cuidado, y que ojo, cuidado también que viene la inteligencia artificial general, pues es, por un lado, decir que sus tecnologías son súper potentes cuando todavía no están tan demostradas y conseguir que la gente las utilice más. Y luego, por otro lado, también es un mensaje para decir, bueno, los únicos que podemos hacer algo sobre esto para controlarlo somos no los actores tecnológicos que estamos en esta lucha. Entonces, bueno, está siendo un momento muy interesante, digámoslo así, sobre todo de analizar de ese relato. ¿Por qué? Porque creo que en un tiempo solo van a quedar unas pocas de todas esas que están ahora mismo perdiendo muchísimo dinero y, y necesitan precisamente en esa carrera tratar de tumbar a los competidores. Y de convencer, seguramente, de convencer. Totalmente. Sí, sobre todo eso. Están a mí me recuerda mucho a esa burbuja de las .com, ¿no? De decir, oye, al final vamos a conseguir que nuestro modelo de negocio, que todavía algunas no tienen clara, persista cuando tengamos una masa crítica de personas que utilicen la herramienta. Y de hecho, bueno, pues una de esas cosas, por ejemplo, que ya estamos viendo y evidenciando es que cada vez el coste del token va a ser más grande. Bueno, ahí se van a dar unas grandes peleas. También estamos pendientes de que pues empresas tipo OpenAI salgan a bolsa y veamos también cómo cotizan. Pero bueno, veremos. Ya te digo, está interesante el panorama. Como diría Cory Doctorow en el momento en que se mierden ya por completo y entonces ya eso es, la mierdificación. Sí, la mierdificación como concepto que es maravilloso en ese libro. Y que también está presente aquí con la IA es igual, el proceso es similar. Lo hemos visto los que nos dedicamos a las redes sociales, al internet en general, pues esto tiene pinta de que irá por la misma vía. Has hablado de tecnofeudalismo, que lo has sacado a paseo. Para la gente que nos escucha, ¿qué es el tecnofeudalismo y hacia dónde va? Bueno, pues el tecnofeudalismo era lo que te decía, ¿no? O sea, es como ¿no? Si echamos la vista al medievo, como antiguamente se organizaba la estructura social, que están esos feudos digitales, cada una de las plataformas serían los feudos digitales con sus señores, que marcan un poco hacia dónde va el tecno, o sea, el feudo como tal.
estamos las siervas digitales, que somos aquellas personas que estamos dentro o utilizamos este tipo de herramientas, y luego por encima, pues ahora mismo tienen un rey. Pero bueno, estamos hablando de las de Silicon Valley, podríamos echar un vistazo a China o podríamos ¿no? mirar a otros países que están intentando también ponerse en esta carrera. Pero bueno, lo que nos dice es que al final los señores feudales nos marcan los ritmos también, y esto, por ejemplo, lo vemos desde ámbitos como el ámbito de la educación, ¿no? El cómo está transformando el ámbito de la educación la inteligencia artificial. Pues lo que vemos, por ejemplo, desde las universidades es que esto está yendo a una velocidad tremenda, y desde las universidades lo que sí que necesitamos es no subirnos a ese ritmo, pero tampoco pararnos y dejar de mirar el impacto que está teniendo fuera de las aulas, por ejemplo. Entonces, bueno, dentro de ese tecnofeudalismo también se están tocando diferentes no, diría casi todos los ámbitos de la sociedad, porque es una tecnología claramente disruptiva y que está moldeando muchos ámbitos. Incluso estamos viendo cómo están moldeando muchas profesiones, ¿no? Y veremos también en el impacto que pueda tener todo esto en esas profesiones que en principio se pensaban que se iban a librar de todo esto, y sin embargo estamos viendo que hay algunos ámbitos profesionales que ahora mismo están patas arriba con la irrupción de la inteligencia artificial. Uh-huh. Y ya, tengo en la mente porque necesito que te expliques a la gente los sesgos. Los sesgos, porque siempre tenemos la sensación o la percepción de que la herramienta no va a hacer que dejemos de hacer cosas, de que dejemos de pensar. Pero, como bien has indicado además al principio, estas herramientas, hay gente encima de las herramientas, ¿verdad? Están ahí. ¿Cuál es el principal sesgo de estas herramientas? Te diría el principal porque habrá muchos seguramente, pero el principal. Pues, a ver, estas herramientas lo que hacen son una especie como de amplificador de los sesgos humanos. Claro, cuando hablamos del sesgo algorítmico ya estamos poniéndole por detrás la coletilla de discriminatorio, porque las personas tenemos sesgos, algunos son necesarios para nuestra subsistencia y hay otros que son limitantes. Entonces, lo importante para identificar cuando hablamos del sesgo algorítmico es que ya estamos enfocando en los limitantes. Entonces, no hay un sesgo principal. El problema del sesgo algorítmico es que son sistemas cuyas predicciones lo que hace es beneficiar de manera sistemática a un grupo de personas frente a otras. Entonces ahí entra el concepto de la interseccionalidad. ¿Qué es esto de la interseccionalidad? Que cada persona, ¿no? Estamos en una serie como de categorías sociales que se combinan. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que sesgos algorítmicos se combinan, pues, un sesgo de género, un sesgo racial, un sesgo de edad, un sesgo de ubicación física, un sesgo de lengua, un sesgo de... O sea, se me ocurren como un montón de elementos, ¿no?, que se van sumando. Entonces, tenemos ejemplos desde sistemas que funcionan peor con mujeres, pero también mujeres racializadas, es decir, que ahí estás combinando dos ¿no?, categorías en una, pero también otros sistemas que funcionan mejor, pues por ejemplo con hombres del norte global, o sea, ahí vas enganchando elementos. Entonces, ¿cuál es la problemática del sesgo algorítmico? Pues si solo fuera que nos está devolviendo un espejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no?, que decimos, pues si estamos en una sociedad machista, racista, edadista, capacitista y todos los sistas que se nos ocurran, pues es normal que nos devuelva porque al final está entrenado con esos datos, ¿no?, entre comillas. Lo preocupante con todo esto es, por un lado, que normalmente es que estos sesgos nos los amplifican, es decir, hay muchos estudios que nos dicen, oye,
Por ejemplo, hay un estudio que hace un análisis de GPT-4 y dice, oye, pues mira, distribución a nivel mundial de personas que se dedican al software, ¿no? Al desarrollo de software. Pues solo el 23% de las personas son mujeres. Vale, pero es que para ChatGPT, para GPT-4 en este caso es solo el 0,01. ¿Vale? Entonces, claro, en este modelo de funcionamiento que lo que busca es buscar o encontrar patrones dentro de los datos, pues nos amplifican este tipo de sesgos. ¿Y cuál es la otra derivada también preocupante que la indicabas tú también? Como están creando verdades algorítmicas, digamos, que a veces si no te pones las gafas adecuadas no eres capaz de evaluar que esta información que te puede estar dando pueda estar sesgada o no. Hay una segunda deriva que es lo que se está empezando a estudiar ahora, que es que no es que la IA herede los sesgos, sin ponerle la agencia que decíamos al inicio, sino que ahora lo que está pasando también es que las personas estamos empezando a heredar los sesgos de la IA. ¿Vale? Entonces, un estudio súper interesante que tienen dos compas mías de la Universidad de Deusto, Lucía Vicente y Elena Matute, que lo que hicieron es un experimento, simplificándolo mucho, ¿no? De poner dos grupos de personas y se les daba la misma tarea. Oye, si veis en esta fotografía muchos puntos azules, es que la fotografía tiene cáncer. ¿Vale? Entonces, al primer grupo se le decía, tienes que evaluar esto con tus capacidades, y al segundo grupo se le decía, te va a ayudar una inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial estaba trucada para que cometiera fallos de manera sistemática. Entonces, en la primera ronda lo que vieron es que el grupo que mejor hacía la tarea era el grupo que no estaba ayudado por la inteligencia artificial. Y digamos que esta primera fase simplemente evidencia una cosa que llamamos el heurístico de la máquina, o precisamente el sesgo de la automatización, que es algo que ya hay muchos estudios, no solo este que te cuento, que al final lo que nos dice es que las personas tendemos a pensar que los sistemas algorítmicos van a tomar mejores decisiones que las personas, ¿no? Porque pues al principio, pues al final decimos los unos y los ceros, cómo van a tener opiniones codificadas por detrás. Claro, si no entendemos cómo funcionan, pues es una de esas cosas. Pero lo novedoso de este estudio es que hicieron una segunda ronda y en esa segunda ronda les daban exactamente la misma tarea a los dos grupos, pero al grupo que le había ayudado la inteligencia artificial le quitaban esa inteligencia artificial. Y aún así hacían peor la tarea porque ya tenían una especie de herencia de sesgos, ¿no? Hay otro estudio también muy parecido que lo que evidencia es que con ChatGPT en inglés, por ejemplo, ha puesto de moda palabras en inglés que estaban en desuso hasta ahora. Y lo potente de la investigación es que se pusieron a evaluar precisamente un montón de vídeos, de conferencias y de charlas, y lo que se dieron cuenta es que esas palabras en desuso habían saltado a la oralidad, porque que pasen a lo escrito cuando ya muchas personas se ayudan de la IA generativa para, ¿no? Para la escritura, pues bueno, pero es que ya cuando saltan al discurso te das cuenta que sí que se ha producido una herencia. Entonces, bueno, hay, ya te digo, dos características que hacen preocupantes estos sesgos algorítmicos discriminatorios, que ya te digo que arrastrábamos a nivel social antes de la IA, pero ahora pues todavía se afianzan más. Ujú. Em, Te quería preguntar porque es algo que también que cuando suelo acudir a eventos, especialmente de tecnología, IA, obviamente, referidos a Europa y con esta cuestión, con la IA. Y siempre da la impresión, o lo que se desprende, ¿eh? Yo por lo menos te lo transmito y te lo lanzo a ver cómo lo percibes. Era Venga. la sensación de como que estamos en un papel secundario y como que no le damos el valor suficiente al hecho de que ahora mismo, claro, hay una guerra está Estados Unidos, China, etcétera, dominando la IA. Y cuando llegamos a nosotros es como todo lo que se transmite parece relacionado con la IA y Europa es todo muy, muy negativo. O sea, como si el hecho de tener un papel de poner las reglas, digo, supusiera
no sé cómo decirlo, un drama. Digo, pero es Sí. la sensación que se percibe cuando escuchas, o sea, y sale eso, o sea, y es como asumido el mantra y te lo quería te preguntar porque no sé si percibes esa sensación o cómo lo ves desde tu Totalmente. punto de O vista. sea, a mí me preocupa mucho ese mensaje que se lanza de que el exceso de regulación está frenando el desarrollo en Europa. Y digo, bueno, si creemos que el exceso de regulación es lo que está frenando el desarrollo tecnológico en Europa, tenemos varios problemas. El primer problema es, hay otras industrias que están siendo reguladas que no se han frenado por la regulación y que de hecho yo siempre ¿no? Lanzo al alumnado, digo, ¿tú te subirías en un avión que no ha pasado ¿no? los controles pertinentes que se establecen en la regulación que tienen que pasar, ¿no? ¿O te tomarías un medicamento que no ha sido regulado? ¿O te subirías a un coche? O sea, hay un montón de industrias que son reguladas y que por esa razón eso no ha supuesto un freno. ¿Vale? Entonces, la inteligencia artificial para mí es un elemento que es importante regular, porque si hablamos no solo ya de los sesgos, sino de otros muchos elementos a tener en el centro, eh, no vamos a poder esperar a que sean las empresas las que se autorregulen en este aspecto, porque ya tenemos además casos muy conocidos, como es el caso, por ejemplo, de Tini Yebru, que era la responsable de ética en Google, hasta que un día dijo, quiero publicar sobre tema de sesgos algorítmicos e impacto climático, que es otro melón, y le echaron, porque de nuevo, lo que decimos, cuando la ética colisiona con el modelo de negocio, quien gana es el modelo de negocio, no es la ética. Y de hecho, incluso cuando Tim Yebru era responsable de ética en Google, no, era un área que no estaba pegada a producto. Cuando decimos que es un área que no está pegada a producto, no está tomando decisiones sobre el producto, ¿vale? Entonces, el siguiente elemento en el que podemos hacer algo para que este tipo de tecnologías no sean dañinas para las personas es con la regulación. Y luego, además, me encanta que se diga que en Europa se esté frenando esto, y se dé por hecho que en otros países no se estén haciendo elementos de regulación ética de la inteligencia artificial, como es el caso, por ejemplo, de China. Y además voy a poner un ejemplo como muy claro, ¿vale? En Europa con la IA todavía se sigue decidiendo, hay un grupo trabajando cómo se tiene que etiquetar el contenido generado por inteligencia artificial. Es decir, crear un estándar, ¿no? Un protocolo que primero visualmente para la ciudadanía sea claro, pero también a nivel de código, ¿no? Como las licencias Creative Commons. Es decir, que tú tengas como algo como muy visible, pero también que si estás trabajando con máquinas sea fácilmente identificable. Pues todavía se está definiendo eso. Pues en China, en septiembre de 2025, ya se reguló y se definió cómo tenía que ser eso. Y además se aplicó a todas las empresas de China que están trabajando en inteligencia artificial. Entonces, me preocupa ese mensaje porque creo que se está poniendo el foco donde no es. Igual lo que necesitamos es trabajar en otros ámbitos para conseguir hacer un desarrollo de inteligencia artificial. Pero yo además es que no todo me vale. O sea, yo no quiero que seamos, ¿no? Punteras en inteligencia artificial, pero por el camino se hayan caído todos los derechos digitales. Y bueno, pues parece que es lo que a veces no se persigue en esa carrera. Y además es que me viene como muy a colación con muchas otras cosas. Sam Altman en su día también dijo, fíjate, que es que, bueno, que le parecía normal robar datos e información, que es lo que han hecho muchas IAs fundacionales, ¿no? Ese extractivismo de datos que con una propiedad intelectual y con unos derechos de autoría. Y lo que decía es que, claro, si no robaban esos datos, pues es que no podían avanzar. Y ¿no? La humanidad se quedaba estancada. Y digo, ostras, o sea, fíjate qué mensaje, ¿no? Entonces, bueno, sí, coincido contigo, lo escucho en muchos foros y me resulta preocupante. Sí, sí, ya te digo que es un mantra que llevo oyendo desde cuando he vuelto de la baja y tal, y cuando en cada evento me da igual, ya sea aquí en mi ciudad, en Madrid, en lo que sea, o sea, me da igual el personaje que sea, con más influencia o con menos, pero y además es que suele ser como de inicio, además, para marcar un poco las normas, nunca mejor Sí, dicho, hablando de normas, pues para marcar el territorio de, oye, es que somos los tal.
Y siempre es ese rintintín y claro, yo creo que ese rintintín va y dices, de jolín, Bueno, hombre. va calando tanto que no sé si sabes que probablemente se apruebe un ómnibus que lo que haga es reducir o rebajar mucho las exigencias de la AI Act y estamos pendientes de si entra o no entra el ómnibus. Entonces, bueno, pues nada, seguiremos viendo la evolución. Y Pues sí. también es muy interesante saber lo que están haciendo otros países y viendo qué pasará, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, antes de la entrada de Trump sí que se estaban haciendo grandes avances para que precisamente aquellos desarrollos que se hicieran de cara a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas pasaran a auditorías algorítmicas, que es que además el tema de regulación lo que exige normalmente solo hay unos pocos desarrollos que se prohíben y además con algunas excepciones, pues, o sea, con la AI, fíjate, el reconocimiento facial, pero que tiene muchas excepciones vinculadas a temas de seguridad, ¿no? Y vigilancia por parte de las fuerzas de los diferentes estados, el tema de detección de emociones y el tema del social scoring, o sea, hay como muy pocas cosas y luego ya sí que llega al nivel más naranja que lo que exige es que ese tipo de desarrollos, por ejemplo, que no, los que nos tocan en la universidad, que es temas de utilización de la inteligencia artificial para evaluación, pero para evaluación sin agencia humana, quiero decir, y también inteligencias artificiales pues para la selección en cuanto a contrataciones o selección de candidatos y candidatas para la entrada a la universidad y demás. Y lo que te dicen y te piden es que tú tengas que pasar una auditoría algorítmica de ese sistema para que precisamente pues no nos dejemos por el camino con esos sistemas a personas, a colectivos, para que no intervengan esos sesgos y para que no tengamos esa certeza de que son sistemas más o menos fiables. 100% de la fiabilidad ya sabemos que no existe en la tecnología ni en la seguridad informática, pero por lo menos, oye, que hayan sido testados. Sí, os recomiendo, recogiendo el guante, el algoritmo paternalista. Te estaba escuchando y Sí, una con un compañera juez. tuya con un juez. Yo tengo por ahí alguna entrevista que hice el año pasado, os lo colgaré en un enlacito, pero merece la pena que le echéis un vistazo a ese libro que escribió con Carlos G. Liberal Sí, y, maravillosos. y que toca un poco esto que estaba comentando ahora Lorena y que es un librito, o sea, no es un libro muy denso, pero que saca esas cosas que también de fondo. Claro, porque a veces cuando no, cuando evidenciamos o nos piden ejemplos de temas de sesgos algorítmicos, nos quedamos con ejemplos como más naif, ¿no? Ah, pues el traductor de Google, que cuando se la tiene que jugar, te dice él es programador, ella es cocinera, él es médico, ella es enfermera, y dices, bueno, o sea, tiene impacto, pero tal. Pero luego estamos hablando de sistemas que están tomando decisiones de mayor calado, como por ejemplo lo que te decía, contrataciones o sistemas que definen a nivel estatal. Recientemente Cibio ha ganado, ¿no? Había denunciado al ministerio porque hay un sistema que está tomando decisiones de cómo se otorgan los bonos sociales eléctricos y encima estaba, ¿no? Se estaba evidenciando que se estaban cometiendo errores y lo primero que se pedía era, oye, ¿nos podéis explicar por qué está tomando las decisiones que toma? Que no sea una caja negra, porque está afectando a la ciudadanía y muchas veces además este tipo de sistemas, lo primero es que no sabemos que están presentes funcionando. Lo segundo es que no entendemos en base a qué se toman las decisiones. Y lo tercero, que está ligado mucho a esto, es, vale, ¿y cómo nos podemos quejar de que no está tomando bien la decisión? ¿Cuáles son los cauces? ¿Qué mecanismos tenemos como ciudadanía? Entonces, ojo, porque este tipo de sistemas están calando a todos los niveles, o sea, administraciones públicas, ya se están tomando muchas decisiones de compra, ya no solo de desarrollo interno por parte de las administraciones, y claro, eso tiene una deriva muy clara sobre los derechos de la ciudadanía. Pues si queréis, por eso digo como bien decía Lorena, y dejemos sus libros, también el de Ujue y el de Carlos os lo recomiendo también porque irá muy bien y saca muchos de esos ejemplos que estamos aquí, que estáis escuchando. Ya como último bloque, y que lo has sacado un poco en ese impacto tecnológico de la IA, te quería preguntar sobre lo de los centros de datos.
Es un melón. Tenía ganas de sacarlo y no sabía cuándo sacarlo y con quién y cómo, porque a veces siempre lo tienes presente, pero no sabes dónde vas a poder y con quién no o qué esperas. Pero me apetecía preguntarlo porque es una carrera también que está lanzada también y que liga muy bien a lo que has comentado con los datos, con el estrabismo de datos, pero luego están ahí los centros que se están construyendo o que ya están en marcha. ¿Qué impacto están teniendo? Que además liga muy bien con otro concepto ético de la IA, que es el antropomorfismo y el cómo se juega a veces incluso con las palabras, porque fíjate, Gorka, hace años nos vendieron la nube. Claro, el concepto de nube es un elemento etéreo. Dices, ¿dónde están los datos? Ahí. Pero cuando alguien te dice, ¿no? Y te los conceptualiza y te los baja a terreno, de repente entran los CPDs, los centros de procesadores de datos, que son espacios kilométricos, ¿no? Llenos de servidores. Además, yo que soy administradora de sistemas, ¿no? Que te acuerdas de esas, los llamamos pixas, ¿no? Que son como pequeños servidores, Sí. todos ahí. Y que, claro, que siempre han tenido un consumo energético e hídrico, porque la tecnología y los desarrollos de la tecnología y de la construcción de esa nube ya han supuesto esos, ¿no? esos consumos, pero lo que ha hecho la inteligencia artificial es dispararlos, ¿no? Dispararlos porque, primero, las grandes tecnológicas necesitan entrenar sus modelos y esos entrenamientos de modelos, que son cada X tiempo, son muy costosos, ¿vale? De hecho, esto también es importante tenerlo en la cabeza, ¿no? Que no son modelos que van mutando con cada interacción que tenemos, sino que es, de hecho, la P de ChatGPT es pre-trained, es decir, se hace ese entrenamiento y eso es muy, muy costoso a nivel energético e hídrico. Y luego el consumo o el uso diario por parte de las personas, ¿no? que utilizamos estas herramientas. Entonces, claro, lo que ha pasado y lo que estamos viendo en muchísimos informes es que se han disparado, que de hecho las grandes tecnológicas están incluso empezando a hacer apuestas de construir pequeños reactores nucleares cerca de esos centros de procesado de datos, porque ya te digo que se produce muchísimo consumo energético. El que no era tan evidente y que no sabíamos o que no veíamos hasta ahora era el hídrico, de tener todo eso fresquito, esos servidores frescos, y además que no vale cualquier agua. Normalmente utilizan el agua potable, lo primero porque es más sencillo y porque el agua salada no les sirve. O sea, hay una serie de elementos tecnológicos por detrás. Y luego otra deriva que también que tenemos que tener en la cabeza es las emisiones de dióxido de carbono de esos CPDs, ¿no? Que también muchas de las estimaciones de las tecnológicas han tenido que ir corrigiendo cada año porque se han visto incrementadas a un nivel brutal. Y a mí además me gusta echar una mirada al antes y al después. ¿Qué es esto del antes y el después? El antes es, para construir esos servidores se necesitan muchos minerales, que normalmente denominamos minerales en conflicto, porque, por ejemplo, el coltán, ¿vale? Que está ahí presente en nuestros smartphones, coches eléctricos, pero también en nuestros dispositivos, ¿no? Que utilizamos. Pues el principal productor de coltán es la República Democrática del Congo, y todo lo que supone ese extractivismo del coltán para el país. Y el después es cuando todo eso se funde, y además cada vez se funde más rápido, porque OpenAI hace poco le dio un heart attack cuando se dieron cuenta de que la vida útil de sus chips era más corta de lo que creían, porque claro, están todo el rato haciendo cálculos. Todo eso se deriva de nuevo también a países del sur global, tipo Filipinas y demás. Entonces, hacer todo ese recorrido de impacto climático de la tecnología es brutal. Y cuando haces una mirada más cercana, dices, ostras, los principales centros de proceso de datos que se están desarrollando a nivel estatal ahora mismo están siendo en Aragón y Castilla-La Mancha. Y Sí. digo, que no andan sobrados de agua precisamente en Castilla-La Mancha y Por demás. eso. Y se hace como una venta muy de, no, mira los empleos que se generan, ¿no? A nivel institucional y político. Y dices, bueno, los empleos se generan en la construcción, porque luego el Sí. mantenimiento de los CPDs no requiere tantos puestos de trabajo y demás. Entonces, bueno,
hay muchos países que, por ejemplo, también habían hecho como un impulso elevado de traigan aquí sus CPDs y ahora están diciendo, no, por favor, llévenselos de aquí porque no vamos a tener, por ejemplo, energía para la ciudadanía y para mantener todo esto. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un equilibrio también de hacia dónde van los CPDs, dónde se construyen, qué impactos, ¿no? Que deciden los países. Ujú. Que se lo pregunten también por América del Sur, Chile, que también es muy rico en minerales, Mm, Uruguay, así que bueno, que sí. ya tienen experiencia en esto. Ya tienen. Normalmente eso es, el sur global suele pagar ¿no? la factura del norte global porque luego encima también el uso de la IA es muy diferenciado dependiendo de... Y también desde dónde se construye la IA. A mí otro papel muy importante del sur global en la IA es todo el trabajo manual que no vemos y que está invisible, de manera precisamente buscada por las tecnológicas porque eso le resta magia a la inteligencia artificial, ¿no? Si te dicen que hay personas que están trabajando de manera manual y ahí, por ejemplo, se concentran mucho en Kenia, ¿no? Que decíamos en Filipinas o en países del sur global, que tienes personas pues etiquetando datos a mano, moderando datos a mano, o el otro día que salía un artículo sobre las famosas gafas de, ¿no? Ray-Ban de Meta, Ah, que hay sí. gente en Kenia precisamente que reciben todas las grabaciones de esas gafas y están etiquetándolas para que sirva de nuevo para reentrenamiento de su inteligencia artificial. Entonces, bueno, sí, es muy interesante a todos los niveles. Sí, sí, sí. Hoy estamos hablando mucho de libros. Yo creo que ya lo sacamos en algún capítulo de esta temporada, Lorena. También nos recomendamos El Imperio de la IA. También. Es un libro donde y Sí, toda esta parte que hemos estado hablando, esta parte en estos últimos 9 minutos, la documenta Karen Howe. Bueno, creo que es un sí, libro además amplio que para leerlo y dedicarle unas horas buenas. Pero precisamente esto, esto en este último tramo merece la pena leerlo despacito por lo que ya, lo que han vivido otros y viven y lo que ya llegan cosas. Así que sí. Y además recomendaría también todo el trabajo que están haciendo desde el Dero Institute, que precisamente lo fundó Tindy Gebru cuando lo echaron de Google, y están haciendo cosas muy chulas y una de las patas potentes es el de precisamente el de todo ese trabajo manual que se oculta y que ahí está a la cabeza Milagros Miceli y la verdad es que están publicando cosas muy potentes. ujú. Hoy vamos a tener una descripción de capítulo muy larga, la arena. Para la gente cuando nos eche para abajo va a tener libros, le vamos a dejar tareas aquí. Van a tener Eso que estar es. aquí de scroll infinito casi. Peleando contra el scroll y luego hago yo el scroll más infinito en la descripción, pero bueno. Eh, ya estamos en recta final, Lorena. Esta es una sección en la que la persona que se pasa por el canal deja una pregunta y ahí luego la tienes para ti para cogerla, así que luego podrás dejar pregunta. Y en este caso, la pregunta de Cristina Piñániz, decana del Colegio de Agentes de Ingenieros Industriales aquí en Álava, nos dejaba la siguiente pregunta que leo, que es de las pocas cosas que tengo que echar un vistacillo al guión y te Venga. cuento. Allá va, ¿eh? Va relacionada con la IA, ¿eh? Por cierto, ¿eh? O sea, mira, aquí yo dejo cualquier cosa, ¿eh? Pero va por ahí. La pregunta de Cristina es la siguiente. ¿Qué podemos hacer desde las instituciones, yo creo que es un poco referido al ámbito de su colegio, para ayudar a las pymes a usar la IA? Pues yo creo que trabajar muchísimo en la alfabetización. De hecho, es una de esas cosas que se pide desde el ámbito de la regulación de la IA. Una de las cosas que te marca la IA es, oye, tienes la exigencia de alfabetizar a las personas que tienes bajo tu paraguas, ¿no? Y para mí es la clave, porque de hecho, a mayor nivel de alfabetización, se hace un uso más crítico y más enfocado de este tipo de tecnologías. En vez de que pasa lo contrario, o sea, a menor nivel, se utilizan más, pero se utilizan más como si fueran una nueva deidad, sin contrastar todo lo que nos devuelven. Con lo cual, para mí, la clave a todos los niveles es alfabetizar y animar a la gente a que encuentre los para qué, los cómo y los cuándo, que son como las tres preguntas, ¿no? O sea, para qué esto realmente es útil, porque además para mí es la pregunta, o sea,
estamos creyendo que la inteligencia artificial es buena en todas las tareas y no siempre. Entonces es en cada uno de los trabajos que estemos desempeñando identificar eso en que es buena. Los cómo es con toda esa mirada ética de definir y decir, pues lo que decíamos, impacto climático. Oye, esto lo puedes hacer sin IA y no te supone una mejora de tiempos y demás, pues no la metas porque esté de moda, ¿no? Pensar mucho en esas claves y los cuándos para mí está muy vinculado con el tema de la agencia humana que tiene que estar siempre presente al inicio y al final del proceso. O sea, lo que decimos en la universidad tanto para el alumnado como para las personas que trabajamos en la universidad, es que tú te tienes que hacer responsable del resultado, con lo cual tienes que haber estado presente y evaluando todo el proceso. Pues nada, Cristina, ahí queda. Ahí queda la respuesta. La Y respuesta. nada, Lorena, ahora todo tuyo. La que quieres dejar para la siguiente persona que se pase por el canal. La ¿Que pregunta. puede ser de tecnología o no? O sea, no me puedes dar un spoiler de la persona que se va a pasar para que le... Va a ser una persona, perfil femenino ligado a la tecnología. Hasta ahí te puedo Vale, decir. vale, pues venga, pues yo lo que le voy a preguntar es... ¿Cuál es la herramienta tecnológica que te resulta más útil en tu día a día? Ujú. Vale, pues nada, pues respondo A por ver qué sale ella. ahí. Vale. Y ya ultimísima, una recomendación para entrevistar en el canal. Uf, bueno, pues mira, yo te voy a decir mi compañero de crímenes constante, que es Pablo Garayzar, alias Chipi, que también es un salsero en estos ámbitos y que además trabaja muchísimo el tema precisamente de la inteligencia artificial y el ámbito de la educación. Y también Amaya Arroyo, que desde Mondragón Universitatea están trabajando mucho ese binomio, el impacto que está teniendo la tecnología y la inteligencia artificial en educación. Pues nada, Así dos que dos te por dejo ahí uno. dos. Eso Un dos por es. uno, oye, no está mal. Oye, igual no es innovado, igual puedes hacer una entrevista a dos a la vez. Sí, 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 Un sí, 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 diálogo. ya. Con Carlos, con Carlos Geliberar y con un juez fue así, simplemente que salía en A la formato limón. newsletter, pero fue a la limón. O Qué sea, bien. me lo plantearon así y luego Qué lo bueno bien. es que la gente ha quedado solo el texto, pero estuvo muy divertida, así hace unos meses. Qué bien. Pues nada, que esto ha sido todo, Lorena. Espero que te lo Se me ha hayas hecho cortísimo. muy bien. De hecho, esto iba con el guión y a ver cómo iba y la verdad es que ha ido muy bien de tiempo y todo. Yo la verdad es que espero que a la gente, sobre todo que le haya hecho ser crítica con la IA y yo creo que ni pretendo ni he pretendido, como siempre lo digo en el canal, de ni estar ni en pro ni anti, y eso funciona muy mal, porque eso el algoritmo precisamente no nos lo saca de paseo, pero creo que hacía falta un capitulillo como este. Yo es que además, Y Gorka, siempre suelo decir, o sea, a mí no me gusta ni la gente tecnonegacionista, que además la identifico como aquellas personas que están en modo avestruz de decir, bueno, si meto la cabeza en el agujero esto no está pasando a mi alrededor, ni la gente excesivamente tecno-optimista que dice, no, bueno, es que esto ahora como es un martillo solo veo clavos y todo es... A mí me gusta la gente tecnorealista, entonces, que es siendo consciente de que esto está aquí, vamos a aplicarle esa pátina importante de uso crítico y vamos a ver en qué nos puede ayudar, qué nos puede facilitar y además abrir un poquito más el foco, ya te digo, porque sí que hay empresas que están trabajando en ese Tech for Good, esa tecnología con propósitos de hacernos la vida mejor y más fácil. ujú. Pues nada, pues que muchísimas gracias a toda la gente que ha llegado hasta aquí, que no lo he dicho, pero me lo he pasado tan rápido que, oye, que dejéis comentarios, que qué os ha parecido, qué os ha dejado, qué os ha rebondado en la cabeza, que os lo dejéis ahí comentarios, que os suscribáis, que nos dejéis ideas, sugerencias, gente, cosas, que os suscribáis, si habéis llegado aquí hasta el final. Un millón de gracias, porque es un capítulo que es un poco diferente, igual a los que hemos vivido hasta ahora en esta reentré, pero que igualmente espero que lo hayáis disfrutado. Así que
soy Gorka Cor, está en Macola. Esto es un CM en casa y espero que nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta luego. Agur.